Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá tenemos a una genia, a una grosa que trabaja con todo lo que es educación ambiental en nivel inicial y que sabe un montón. Así que le invité para responder un montón de preguntas que estuvieron haciendo en el Instagram. Este video va a quedar en YouTube, tanto en el mío como en el de ella. Así que, bueno, eh, contanos, primero presentate, después yo hago una breve presentación para tu público, el que no me conoce, pero me encantaría escucharte. Bueno, ¿cómo les va a todas y a todos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende cuándo nos vayan a escuchar y a ver. Muchísimas gracias a todas las seguidoras y seguidores de Lidia que han hecho un montón de preguntas, ha explotado las dos cuentas por esta charla que vamos a tener, que esperamos sea la primera de muchas que tengamos, así que, porque justamente uno de los lineamientos de la educación ambiental es que tiene que ser sostenido en el tiempo. Entonces, con esa misma premisa de la educación ambiental, y ya les voy tirando una de las premisas, esperemos que esta sea la primera de muchas. Bueno, mi nombre es Laura Salicure, yo soy profe de nivel inicial, de primaria. Soy profe en la universidad, soy profesor en ciencias de la educación. Trabajo en un comité de Cuenca en el área de educación ambiental. Ese es mi otro trabajo. Y además trabajo en un instituto terciario donde soy profesora de campo de la práctica 4. Así que ya prontito, prontito, mis niñas están en la residencia por muchos jardines, porque es un instituto muy grande en la Ciudad de La Plata, que tenemos muchas estudiantes, así que voy por muchos jardines, a veces en el mismo jardín, en el mismo día, 6 jardines. Así que miren, si voy a jardines, es un instituto grande y comparto la cátedra con otras compañeras. Somos 4 profes de campo en cuarto. Imagínense la cantidad de estudiantes que son. Así que eso es un poco el contexto de mi trabajo. Entonces, un poco se, se unen las dos pasiones, que es la educación inicial y la educación ambiental, para la cual me estoy formando, me sigo formando desde hace unos cuantos años, primero con una convicción personal. No hay educación ambiental sin convicción y posicionamiento personal. Y después, bueno, a- em- em, les digo un ejemplo, empezando a reciclar hace como 20 años perdón, que composto, ¿no? O 15 años que hay separación de residuos, eso como desde lo individual. Pero bueno, después la educación ambiental o lo ambiental, vamos a ver la diferencia, empieza a cobrar fuerza y más fuerza y más fuerza y se corona con la ley de educación ambiental, sancionada hace muy poquito, que nos posiciona a todos los docentes y a todas las docentes de todos los niveles, de todo el país, con una educación ambiental obligatoria para todos los niveles de enseñanza. Clave, clave lo que acabas de decir, porque ahora justamente no es la pregunta, pero algo que me llega constantemente es como el ESI. El ESI, educación ambiental, no tiene que ver con una decisión del docente. Hay una ley Claro, que justamente lo que hace es ampararnos en nuestro accionar. Eso me parece súper importante que lo digas, te súper agradezco, porque es una pregunta, te puedo asegurar que constantemente me la constante. hacen. Y Lide, no sé si te pasa que en esas preguntas un poco tenemos que empezar a desandar o desarmar o deconstruir, como a ustedes les guste, que la educación ambiental no es propiedad de la maestra verde, de la maestra que le gustan esos temas. A mí me dicen la profe verde en el instituto, pero lejos de eso, es obligación de todos los niveles, modalidades, en forma transversal, que es otra herramienta que vamos a ver, u otro eje que vamos a ver de la transversalidad. Entonces ya no es propiedad de las ciencias naturales o del ambiente natural y social, es ni de, tampoco es ecología. Entonces vamos a ver un poco qué es la educación ambiental y qué no es la educación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, en este devenir de la educación ambiental cada vez empieza a cobrar más fuerza, llega la ley. Esta grabación la estamos haciendo para todo el país, No, y inclusive, además pensá que no solamente para todo el país, no solamente o sea, tenemos seguidores argentinos, hay de otros países que también necesitan saber y conocer diferentes propuestas y la verdad que agarran este abanico y también lo pueden llevar. Así que yo siempre pienso en eso y digo, wow, o sea, qué hermosa posibilidad que
tenemos en nuestras Eh, manos. Así que claro, porque además nosotros estamos parados como país en una educación ambiental, o en un ambiente, o en una ley, o en una legislación latinoamericanista. Y que tiene que ver desde el maternal. ¿Qué tiene que ver esto de Latinoamérica con la educación ambiental? Bueno, ahora vamos a ver cuando hablamos, por ejemplo, de fauna, ¿no? Un animal, cualquier animal no se para en Corrientes y se queda en Corrientes y no se cruza a la provincia vecina. O en provincia de Buenos Aires no se cruza a, bueno, entonces tiene que ver con una mirada latinoamericana, argentina, de una historia compartida, además de la flora, la fauna, de una historia compartida con Latinoamérica. Por eso es importante que esté esta grabación, es buenísimo que llegue a nuestros hermanas y a nuestros hermanos latinoamericanos y que ojalá les sirva de herramienta y que nos contacte y que nos retroalimentemos también con lo que está pasando en sus países y en otras provincias. Digo otras provincias porque yo estoy en la provincia de Buenos Aires, pero no hay otras provincias, ¿no? Es la provincia de Buenos Aires porque es donde vivo y donde trabajo, pero esta charla va a ir para todo el país y bienvenidas. Hoy me escribieron un montón de San Juan, una compañera de Uruguay, por esta charla. ¿Y cómo queremos estar? Bueno, eh, quizás más adelante hacemos algo abierto, lo que pasa es que el Zoom es limitado también. Entonces, bueno, esto podemos compartirlo para todas y todos los que no, quieran. y esto que lo que tiene de bueno, por eso es que elegí justamente esta plataforma, es que después la subimos a YouTube y la pueden ver cuando quieran, les pasamos el enlace. Lo que pasa con los vivos es que si lo hacemos, a veces lo que termina pasando es que hay dos o tres y después lo ven, pero acá ya tenés el enlace y lo pueden ver desde Claro, cualquier lugar, eso está muy bueno. Bueno, yo voy a hacer una breve, muy breve presentación dale. para tus seguidores que no me conocen. Bueno, yo soy docente inicial, soy mamá, soy profesora, tengo especialización en maternal, en inclusión y en alfabetización, como un breve, además de otras. Pero bueno, invité a ella porque la verdad que es una genia, o sea, te conocí viendo cómo eran tus vacaciones, que me pareció algo apasionante, un deseo de poder tener ese tipo de vacaciones en el que tenés tanta conciencia ambiental y dije, no, además me recomendaron, entonces dije, "Ah, tengo que conocerla, no puede ser que no". Así que así llegué, así como otras personas van a llegar a ser seguidores tuyas, también así llegué, ¿viste? Porque es esto que... Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con el ping-pong Empezamos. de preguntas? Empezamos Mira, con el ping-pong y les voy a contar que acá arriba, ustedes no lo ven, pero tengo un montón de recursos. Entonces, a medida que el líder me hace las preguntas que dejaron en las dos cuentas, yo también voy a ir hablando de otras cosas que no estén en las preguntas y voy a ir mostrando recursos, materiales y quédense tranquilas porque voy a mandar un enlace al final o se lo mando a Lidia, un Padlet con material bibliográfico y algunos otros enlaces que ustedes pueden descargarse gratuitamente. Así que tanto del Ministerio como trabajo, de donde trabajo, como material bibliográfico propio que he recopilado, todo para descarga gratuita, así que eso también le quería contar. sí, es Empecemos con el clave, ping-pong. sí, eso Sí, también lo quería decir, que además de conocerte y empezarte a seguir, empecé a leer, es muy simple, vas al perfil, explico para los que no saben porque muchas veces pasa esto. Vas al eco inicial en la cuenta de Instagram de Laura y en su perfil hay un link. Vos cliqueás ese link y tenés materiales de descarga que son geniales, estupendos. Yo soy de Cava, pero lo super uso. O sea, la verdad que es esta la idea. No importa de dónde seas, todo esto sirve un montón y la idea es esto, de generar conciencia ambiental. Bueno, empezamos. Ahí sí. empecemos, arrancamos, sí. Bueno, muchas preguntaron. Esto me parece que está bueno empezar con esta pregunta. Bueno, a ver, Hay quienes preguntaron por la basura, dijeron como que solamente hablaron de la basura. Y por el otro lado, surgió otra seguidora que dijo, no es solamente la basura. Así que me parece que está bueno que vos des sobre este tema. bien, la basura. Acá tenemos que hacer un poquito de historia y tenemos que hacer, además de hacer un poquito de historia, empezar a pensar en nuestras propias trayectorias. Cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando nosotros como alumnos íbamos al jardín, a la primaria, a la secundaria, esto yo hago una pregunta cuando ven las capacitaciones, díganme cuatro o cinco recuerdos, sensaciones, saberes, sentires de lo que ustedes entienden que en esa trayectoria entienden que es de educación ambiental. No le voy a preguntar a Lidia, pero hay cinco respuestas, yo tengo un top five, son cinco respuestas, una es la basura. O sea, educación, entonces las maestras empiezan.
Ah, sí, yo una vez trabajé con residuos, ¿no? La basura. La basura viene pegada de contaminación. La contaminación viene pegado de cambio climático, que creo es otra pregunta. O sea, los problemas del ambiente todos juntos. Asociar educación ambiental con problemas del ambiente, sea cual fuera. Si son basura, si es agua, si es la contaminación. Eso es una de las respuestas. Otra de las respuestas es, no, la primera respuesta es, o sea, nada, no recuerdan. Empiezan, Me empiezan, bloquearon de esa etapa. ¿pero qué? No, yo no hice nada de educación ambiental, no, no hice nada, o sea, y sí hicimos. Lo que pasa es que lo llamamos de otra manera. Y ahora vemos algunos ejemplos. La basura es uno, o los residuos es otro. En la huerta sale, en el mejor de los casos, sale mucho la germinación, que podemos hablar después dentro de un ratito. Háganme acordar, vos háganme, no, haceme acordar. Voy La anotando. Mira germinación que yo acá tengo es mi cuaderno un viejito. tema, es un tema, la germinación, o sea, son recuerdos de esas trayectorias escolares. Entonces acá empezamos con la primera, vamos a barrer un mito o vamos a deconstruir un concepto. Educación ambiental, mis queridas amigas y amigos, no es trabajar con los residuos. Chan. O sea, repito, la educación ambiental no es trabajar con los residuos o sobre los residuos o solamente sobre los residuos, ni tampoco es sobre los problemas. Y voy a poner un ejemplo. Hace poquito me llamó una seño, me dice, hola Lau, porque hay una bajada, todas le debe estar pasando lo mismo de trabajar, como me dijo una maestra, la directora, perdón, señoras directoras, si están escuchando, las amo mucho. Yo fui 15 años directora de jardín, así que por eso me veo a mí misma diciendo. Hay que transformar esta escuela, le dijeron a una señora hace poco, en una escuela verde. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, eh, así que, perdón, señoras directoras, si digo esto, pero una de las señoras me dice, la directora quiere que hagamos proyectos de educación ambiental, y yo pensé, me dice la señora, en incendios forestales. A ver, ¿qué sala? Sala de dos. Entonces, No, pará, la temática está buena, ¿por, pero ¿por qué? no ¿Saben es por para qué? hacer Ah, algo, me ¿sabes por parece. Yo del otro lado de la pantalla escucho las risas de todos, pero de Está todas y de buena todos. la temática, yo la acompaño. Tuve sala de dos, no trabajaría esa temática, pero me Bueno, encanta. ¿y por qué no trabajaríamos esa temática en Sanad? Bueno, acá viene la deconstrucción de que los problemas de la ambientales, así como nosotros los pensamos, no deberían abordarse con las infancias así como lo conocíamos, porque cambió, a mi entender y a mi expertise humilde, el enfoque. La maestra que me dijo incendios forestales para sala de dos, no sabe, no estudió, no se recibió y no tiene título, no. Es que en su propia trayectoria asocia que los problemas del ambiente deben tratarse como educación ambiental. Entonces, imagino una maestra de dos, una de cinco, una de cuatro, viendo un video y que los niños reflexionen, miren cómo se los digo, reflexionen sobre eso. Bueno, a ver, primero, un incendio forestal es muy difícil de comprender. Para mí, que trabajo en ambiente, imagínense para un niño, una niña de 2, de 4 años. Es difícil de comprender. Y además es injusto que nosotros le pidamos a los niños y a las niñas que reflexionen sobre problemas que ellos no ocasionaron. Y entonces le vamos a estar pidiendo que reflexione un niño de 2 años sobre un bosque nativo cuando nunca fue a visitar un bosque nativo. Y entonces el enfoque de la EA, de la Educación Ambiental Integral, nos dice que primero ese niño tiene que conocer un bosque, tiene que sentir el olor de un bosque, tiene que caminar por el bosque, tiene que ver qué animales, qué fauna, qué flora hay en el bosque. Muchas veces, muchos bosques, para cuando sea un poco más grande, pueda comprender que si yo hago una fogata en ese bosque, puedo producir un incendio. Inclusive les digo para secundaria. Un pibe de sexto año de la secundaria que está pensando en el UPD, en la campera, yo le pongo un video en este momento que está pensando en el viaje de egresado, le pongo un video de incendio forestal, el pibe se sienta así. Ahora, lleva a un pibe, una piba de sexto año a un bosque, a una reserva, a recorrer,
a mirar, a tocar, a que el guardaparque le explique. Y entonces sí, desde lo sensible, una vez que incorpora, que ve, que siente, ahí sí reflexionemos qué pasarías, y ahí entro por la problemática, si hay una persona que hace, que prende fuego donde no debe. ¿Quiere decir que yo nunca voy a poder con las infancias hablar de problemas? No. La cuestión es el cómo. No le pidamos a las infancias que reflexionen sobre problemas que no pueden comprender y que además es injusto. Entonces, el cambio de paradigma o de enfoque es, primero vamos a lo sensible. Primero, como les dije hoy, que conozcan que es un bosque y que además le pongamos palabras que si nosotros le ponemos en palabras, no existe. Si yo nunca le hablo de un bosque, si nunca le hablo de un nativo, animal nativo, si nunca le hablo de planta, le voy a contar una anécdota. Y está dando esta charla en el break, se acerca una maestra, estamos en Moreno, y me dice, Lau, le pusiste nombre a lo que me pasó, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que generemos el efecto contrario. Yo siento un pibe de sala de 4 a ver un video de bosque de un incendio, y yo lo que puedo hacer es el efecto contrario, que el niño y la niña tengan miedo. Eso se llama ecofobia. O Que yo, angustia, mucha angustia, angustia, porque eso no lo debemos olvidar. Me ha pasado con colegas de decirme que capaz esto que mismo que vos contás, sala de tres, capaz una temática que vos decís, quiero trabajar eh, las ballenas, su cuidado. el oso polar. Imagínense, o la ballena, o el oso polar, la imagen del oso polar derritiéndose en el Ártico, no que se O la derrite y el oso se, pesca, ¿viste? o la pesca. Bueno, Situaciones muy, o primero, sea, que nos cuestan a nosotros como adultos claro, claro, reflexionar, o sea, nos generan angustia y malestar. A un la niño maestra tan esta, pequeño, claro, y a los adultos, esta maestra en cuestión me dice, le pusiste palabra a algo que me pasó en cuarto grado, en tercero, me dijo, que me lo había olvidado y ahora escuchándote me acuerdo, que la maestra trajo un video sobre el agujero de ozono. El agujero, segundo grado era. Y ella vio ese video del agujero de ozono, de la capa de ozono. Y yo llegué a mi casa y pensé que ese agujero iba a tragar todo lo que yo, ¿no? O sea, con toda la buena intención la maestra, pues, y reflexionemos los aerosoles, que no hay que usar aerosoles porque hay que cerrar el agujero de ozono. Y está muy bien, pero cambió el paradigma. Cambió el paradigma. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Eso que nos enseñaban a nosotros no está así, de esa manera, no está funcionando porque las infancias, hoy adultas, no nos hemos apropiado de esos contenidos, de esa conciencia ambiental, así como nos la han enseñado. Por eso cambió el paradigma, a mi entender, ¿eh? Cambió el paradigma, que tenemos que primero sensibilizar, conocer, para después proteger. Y ahora vamos a ver el cómo. Eh, Residuos, dijiste, ni hablé de residuos todavía, ¿no? No hablé de residuos. Vos creo que me preguntaste, ¿no? sí, acá lo que te Esto, conté es que justamente había dos paradigmas cuando hablamos de educación ambiental y uno fue, vamos a hablar sobre la importancia de los residuos y todo lo que tiene que ver con el reciclado. Y por el otro lado, una seguidora también puso, no, educación ambiental no es solo residuos. Entonces vos muy nos bien, contaste que es tal cual lo que dijo la segunda seguidora. muy bien. Los residuos los vamos a ubicar y acá hacemos un linkeo, vamos a ir linkeando para una gran pregunta que hicieron muchas, que es el proyecto institucional. Entonces, si yo voy a trabajar residuos, lo tengo que eh, planificar o lo tenemos que pensar en un gran eje que se llama RSU, que quiere decir residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos es mucho más que el basural, que el plástico, que las 3R. Y entonces ahí sí, si yo planteo un gran eje que se llame residuos sólidos urbanos, ahí voy a poder poner un montón de proyectos, planificaciones y estructuras didácticas que tengan que ver con el residuo, pero que vayan más allá de las 3Rs. Y ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Por ejemplo, el compostaje. El compostaje, compostar, es una actividad o un proyecto dentro de los residuos sólidos urbanos. Porque yo tengo los residuos que se reciclan y los residuos que no se reciclan. Los residuos que se reciclan, ¿cuáles tengo? Los secos y los húmedos. Dentro de los húmedos, miren cómo voy tejiendo.
Dentro de los húmedos puedo hacer una compostera, y ahí estoy trabajando con RCU, con residuos sólidos urbanos, pero de que se degradan, como la cáscara de manzana, ¿no? Entonces voy como tejiendo, bueno, listo, yo quiero trabajar con residuos. Todo lo que yo voy a hablar en esta charla, todo va a estar tejido por el proyecto institucional. ¿Por qué va a estar tejido, va a estar pensado desde un proyecto institucional? Porque es la mejor manera de abordar colectivamente a la educación ambiental en proyectos además que sean plurianuales. Porque, por ejemplo, si yo hago un jardín de mariposas, o un jardín de nativas, o un jardín de colibríes, necesito plantas, voy a sembrar plantas y capaz que esas plantas no me crecen este año. ¿Pero cómo? ¿Y para qué lo voy a hacer? Si todos los pibes, entonces los nenes no van a ver. Y no, capaz que tienen que esperar hasta el año que viene. Entonces, la mejor manera de abordar colectivamente estos proyectos es a través de un proyecto institucional que además lo ideal de los ideales es que sea con una articulación entre niveles, donde todos estos proyectos se continúen, que vuelvan los de primaria a ver lo que hicieron en el jardín, ¿no? Que se involucre la comunidad, etcétera, etcétera. Dentro de ese gran, entonces, voy a pensar residuos, o no solamente en residuos, como dijo la colega. Bien, uno de los ejes de este año para el proyecto de educación ambiental va a ser RCU, residuos sólidos urbanos. Y de ahí, una maestra puede trabajar las tres Rs, otra separación en origen y otra la compostera o el compostaje. Van a ser tres proyectos de un mismo eje temático que es RCU. Desde lo positivo, volviendo al enfoque. No voy a ir a un basural. Esta es mi postura, ¿eh? Puede haber otras. No voy a ir con los nenes, con los 25 nenes de 4, hasta la esquina a ver un basural. Bueno, ver, acá hay un basural. ¿Qué ven en el basural? Le volvemos al jardín. Reflexión. Y, y, primero, otra vez la angustia. ¿Quiere decir que con ese basural yo no voy a hacer nada? No, mucho menos si soy equipo de conducción. Voy a hacer como adulta algo con ese basural. Voy a ir a la municipalidad, voy a hacer carta, voy a llamar a la comunidad, pero como estrategia pedagógica, didáctica para mis clases, para un niño de 4, de 5, de 2, de 1 o de 8, si yo voy a usar ese basural como, a mí no me gusta, pero supónganse que está ahí, lo quiero usar como problemática, ya tengo que estar pensando la solución. Entonces, podré llamar a una cooperativa, hablada antes, ¿no? Una cooperativa, en la cooperativa le vamos a hacer una entrevista. ¿Quiénes trabajan en la cooperativa de reciclado? ¿Cómo hacen? ¿Dónde vienen? ¿Cuál es el camión? Y participar cuando vengan, porque a esa problemática, y acá viene otro paradigma, si yo quiero trabajar con problemáticas, tienen que ser problemáticas palpables y que en lo posible el niño o la niña vean la solución de ese problema. Porque si no es la reflexión ustedes, todas las que nos están escuchando, piensen. Voy al basural, reflexionen. ¿Cómo sé yo que el niño reflexionó, que le quedó, que le... Ahora, si yo hago todo este proceso de ir o una pérdida de agua, para no ser que hay muchas pérdidas de agua, voy a la pérdida de agua y reflexionamos que el agua es vital para la vida, agua es otra problemática, ¿no? Y otro eje también grande a trabajar. Voy a la... y reflexionamos sobre esa... y después los nenes pasan todo el año No, o por por la ejemplo, puerta del... hablamos del agua y pierde una canilla. Y sigue pasando el ¡Ah! año y sigue perdiendo la canilla ¡Perdí la y seguimos canilla! hablando de lo mismo. O por ejemplo, algo que me pasa de plantear es esto de, no sé, creo que probablemente vos también, cuando fuiste al jardín o fuiste a la primaria, cada uno tenía su toalla personal, ¿no? Sí, Y hablamos todo el tiempo de reducir el impacto ambiental. Y a veces este hábito tan saludable que era personal, yo recuerdo muy bien que llegaba, la lava, se fue perdiendo, claro, se ¿no? fue ¿Cuánto perdiendo y impacto usamos... ambiental estamos Claro. teniendo? Es una pequeña, o sea, es una pequeña acción que implica un Me, costo. me, Tremendo y aparte tremendo. Me viene muy bien el ejemplo que pusiste de la pérdida de agua. Ese es un problema ambiental. Sencillo en el jardín. Sencillo, Lo podemos abordable resolver y en vivo. resolver.
y resolver, previo a hablar con el equipo de conducción, que venga el plomero, hacerle la entrevista al plomero, ver cómo el plomero, qué herramientas utiliza, ver, y después viene la campaña para el cuidado del agua. Pero si yo hago una campaña del agua, yo como cuando era directora hacíamos la campaña del agua, poníamos cartelista, la lista interminable de lo que no hay que hacer con el agua, pegábamos los carteles en el baño, se terminó, hay que hacer 25 de mayo, chau. Los carteles quedaban ahí, se iban cayendo, se iban. Listo, yo me quedé tranquila que di educación ambiental con un problema del agua. No, lo tengo que sostener. En mi Instagram tienen algunos ejemplos de proyectos de agua, de recolección de agua de lluvia, que han hecho, por ejemplo, jardines de Berazategui, se han juntado 4 o 5 jardines, búsquenlo, no me acuerdo ahora cómo se llama el proyecto, pero se han, Hay cosas otra vez maravillosas, sí, maravillosas. claro, Vayan con, y no solamente entren al link, además de entrar al link, paseen por toda la feed, que es terrible las cosas que se van a encontrar, porque yo sí lo sigo y lo veo. Yo soy quiero, de la que te sigue y chumbea todo y ve todo. Todo le pone quiero, me gusta. quiero terminar, no terminar, porque esto de residuos da para, podremos hacer solamente una capacitación, una charla de residuos. Pero miren, unidad didáctica, el supermercado. Hermosa. Cuando le toca a mis alumnas, la unidad didáctica del supermercado, yo sé que es garantía que les va a ir bien, porque los recursos, como buena maestra jardinera que lleva en su ADN el residuo, se empieza a llenar la sala ¿no? Del escenario lúdico de supermercado. Claro. Entonces aparece, ¿no? Empiezan las cajas, las bolsas, toda la familia de la practicante o de la residente empieza a juntar lleno, divino. Se juega, la maestra le pone un 10, la maestra coformadora, la profe de campo le pone 10, bárbaro, divino. Se terminó, hay que pasar a otro tema. Y acá viene la pregunta, mis queridas amigas. ¿Qué hacemos con todos esos residuos? Entonces, a veces, la maestra jardinera, la profe nivel inicial, que es una gran recuperadora urbana o una gran recicladora, se contradice totalmente y vamos para atrás cuando terminamos esa unidad didáctica que utilizamos tantos recursos y que van a la basura sin separarlos. Entonces, lo que yo cómo terminan mis estudiantes cuando les toca estas unidades didácticas o el kiosco, lo que tiene muchos recursos. El cierre del cierre. Se terminó la unidad didáctica. Seguramente mucho en la caja registradora, todo eso quedará para la multipropuesta, ¿no? La maestra, ustedes pueden guardar parte de ese material para seguir jugando más adelante, pero es cierto que no hay ningún servicio educativo que soporte guardar todo eso, todos los materiales. Entonces hay que tirarlo. Y acá viene la pregunta, contestándole a las compañeras que hablaban de los residuos. Esta es una manera de trabajar los residuos bien previo a hablar con una cooperativa de reciclado o previo a hablar con el MT, que es el Movimiento de Trabajadores, eh, etcétera. ¿Qué hacemos con todos esos recursos? Bueno, chicos, miren, esta botella, esta cajita, esto, ya no lo vamos a usar más. Es cartón, es papel. Muchos jardines tienen las islas de reciclado para papel, para cartón, para... ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a llamar y acá tengo que involucrar siempre a las compañeras y a los compañeros de maestranza o depende cómo se llama el cargo en distintas provincias o porteras, y ellos también tienen que estar involucrados, porque si yo junto todo lo verde o todo lo que es reciclado y después lo van a sacar en cualquier hora, lo van a tirar en la bolsa común, todo lo que yo reciclé y reutilicé es un contrasentido absoluto. Entonces, ay, me siento re bien porque soy re maestra jardinera y soy re recicladora y utilizo todo para mis clases. Pero cuando termino mis clases, lo tiro a la basura común y acá donde tenemos que hablar nosotros introspección y decir, bueno, yo me tengo que posicionar como una educadora ambiental. Y entonces no puedo tirar todo esto así porque sí en cualquier lugar. Y ahí empieza separación en origen, trabajar con la comunidad de cómo voy a tirar. Cada niño, cada niña se puede llevar, si previamente lo hice, una bolsa verde con lo reciclado y la maestra podrá mandar una cartita en el cuaderno agenda, podrán trabajar sobre eso, de dónde pueden llevarlo, si hay puntos verdes,
¿A qué hora pasa el camión? ¿Se dan cuenta todo lo que les, o te das cuenta? Yo digo como si las estuviera viendo, todo lo que les estoy diciendo. O sea, eso hay que hacer un cambio de paradigma profundo también, porque si no, vamos a seguir como cuando vinimos de España, diría mi abuela. No sé si se Sí, entendió sí, la pregunta. la verdad que se súper comprende y me parece que esto de, claro, nosotras nos enseñan un inicio, un desarrollo y un Y un cierre o fin. producto. Termina el Bien, producto final, que sería después de haber hecho todo, de haber hecho o el taller con la familia o lo que sea que hayan realizado. Y muchas veces parte de ese material que nosotros decimos que reutilizamos o reciclamos, termina cayendo en el tacho de basura, que es el lugar en el que no corresponde. Nada, esto probablemente pasa, o pasa que sí lo tiras al lugar que corresponde, pero después el personal de maestranza o eh, no cumple con eso. Entonces digo, no es por culpar a nadie no, más, sino todo lo no, contrario, es por acompañar el proceso y también esto mismo que decía, si somos una institución, trabajamos a la par, nos entretejemos. nos Eh, entretejemos, claro. Entonces es importante, miren, invitar a la gente de maestranza o a los porteros, las porteras, a que ellos les den una charla a los chicos y a las chicas, que ellos les den, no siempre pedir, que ellos vengan, involucrarlos, hacerlos parte, que ellos vengan a una reunión de padres a contar cómo, dónde guardan, dónde ponen, dónde sacan, cómo las infancias trabajan con ellos para llevar los reciclados acá o allá, no sé, entretejer, porque si no es como dicen, como decís vos, saco la basura con el verde como corresponde y después lo sacamos a cualquier hora. Digo un ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata hay separación, hay puntos verdes, puntos, sí, donde llevar la basura, que podría ser un camino, que llevar esos, no, todos esos reciclados, llamar a los cartoneros, carreros, recuperadores urbanos, según sea el municipio donde trabajemos, que vengan, entender que eso no es, lo que yo no estoy romantizando eh, las personas que juntan cartones, pero es una realidad que eso es un trabajo, que hay muchísimo trabajo, hay miles de cooperativas registradas en todo el país que trabajan con los residuos. Invitar una cooperativa al jardín o a la escuela a que dé una charla, hay un montón. Eh, Inclusive hay formales e informales. Bueno, y entretejer, eso claro, sí, hay que laburar, ¿qué va a hacer? Hay que laburar. Y no hay que eh, amargarse, no hay que, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Frustrarse, porque sí, vamos para atrás y para adelante con esto, porque es un cambio de paradigma, y los cambios de paradigma se construyen colectivamente y con el tiempo, entonces vamos a ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, no bajes los brazos, no bajes los brazos. Tal cual. Y Laura, te Y, doy otra pregunta que se nos está como acabando ah, el tiempo, pero creo, a ver, te voy a ver si aprendí. ¿Qué te parece? no Si se nos acaba el tiempo con todo lo que tengo que igual, mostrarles. igual, igual, igual hacemos ahora otro Zoom, no te preocupes si volvemos a Ah, grabar, no hay problema. Pero la siguiente pregunta es, en sala de tres, ¿cómo abordarlo? A mí se me ocurre, por ejemplo, una sala de tres, continuando con esto que acabas de explicar, sí, si de repente trabajamos el cuidado de los animales, ¿por qué no llamar a una asociación que justamente se encargue de animales que están abandonados, lastimados? ¿Por qué no llamar y hacerla partícipe, ¿no? No solamente a veces quedarnos en, bueno, estas son las características del animal, estos son los alimentos. Me parece que esto de ponerlos en contexto habla de lo mismo. O bueno, sea, no quedarnos solamente en, igual ahora vos me vas a contrastar o me vas a sí, claro, ejemplificar mucho no, mejor. sí, claro, Así que nada, te escucho, pero se me ocurre eso en sala de tres como una temática capaz vinculada a, porque me ha llegado también, ¿sabes qué? Me acordé ahora. Me hablaron de un colegio que tenía muchos perros abandonados. Entonces, ¿cómo trabajar esa temática? Porque dice que los chicos le preguntaban a la maestra, era una situación, obviamente que también es esto de entender, ¿no? Lo que es la educación ambiental implica una problemática, o sea, no es que los chicos, aunque no les mostremos un video, son ajenos y no viven en el no, contexto. no, 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 yo no, si se entendió eso, No, no, no es no, no, así, ¿no? no, Ah, no, no, al revés, pero no, no. Lo que estoy diciendo es eso como para decirle al resto, no, nunca se entendió eso. claro, Te lo escuchamos, que digo, Laura. Yo ahora te animales, escucho. ya sí que dijiste fauna. ¿Se acuerdan? RCU es un gran eje, residuos sólidos urbanos es un gran eje donde
descolgar varias temáticas. Agua es otro. Y el tema de los animales se trabaja ya en contexto de biodiversidad. No se trabaja solito, como nos enseñaron a nosotros, con flora y fauna. La fauna, la flora, la fauna, se trabaja con un concepto que se llama biodiversidad. ¿Qué quiere decir? Yo voy a cerrar con esto de educación ambiental, que lo tendría que haber dicho primero, pero no importa. ¿Qué es educación ambiental y qué no es educación ambiental, etcétera, etcétera? Con eso voy a cerrar. Pero ¿qué es la biodiversidad? Es flora, fauna, personas, en un contexto determinado. Eh, por ejemplo, para trabajar animales, está bien lo que vos decís. Ah, y otra cosa, no hay tema para sala 1 de sala 2. Esto es No, como los libros de tal cual. como la En literatura. ese caso, tal cual, pero ¿Por qué tampoco hay tengo temas que, como vos dijiste, recuperando lo que vos dijiste, tampoco hay sí, temas que eh, implicar una reflexión que ni siquiera nosotros como adultos claro, podemos dar, porque esto es uno de los temas que también, también me llegó justo coincidencia con lo que vos me decís, es el bosque y la claro, deforestación. Entonces digo, claro. me pareció genial como para dar el aporte, igual vos corregime cualquier cosa. No, no, está muy bien. Esto es un ida y vuelta. Con respecto a los animales, en mi bio tienen un trabajo que hicieron unas maestras de primaria, de Las Heras, creo, perdón si no me olvidé, me equivoqué de Muni, que se llama Una cucha para vainilla y que tiene un producto, Vainilla es una perra callejera que entra a la escuela, la dejan entrar a la escuela, está en la escuela la perra, le hicieron una cucha con botellas de amor, entonces ahí utilizaban RCU, llamaron a una veterinaria que dio una charla sobre vainilla, bueno, esto es un poco lo que decías vos. Eh, Trabajar desde lo positivo, hay perros abandonados, la escuela a veces no puede, tampoco nos van a pedir a las maestras y a los maestros la solución de todos los problemas del mundo, porque no lo podemos hacer. Entonces, lo que podemos hacer es esto, dentro de esta problemática, como decís vos, llamar a una protectora de animales, colaborar con una protectora de animales, hacer un podcast con los más grandes para dar a difusión una protectora de animales si queremos trabajar. Pero yo voy a ir más allá. Y yo entrar a las salas de ustedes